Bueno, buenos días, jóvenes. Buenos días, Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar con nuestra tarea. Vayan tomando en cuenta que el ciclo ya casi vamos llegando a la recta final, ¿verdad? Es decir, de aquí para allá nos vamos a llenar de trabajo, ustedes y los maestros y las maestras. Estamos topados de trabajo ya. Digo esto para que organicen el tiempo. Uno llevan 4 o 5 materias. Entonces, con mayor razón, hay que desprenderse de otras actividades y dedicarse a finalizar de la mejor manera, estudiando, preparándose para las actividades que se están haciendo para el final del ciclo y los evaluados que todavía hacen falta. Con relación al laboratorio anterior, bueno, afortunadamente la mayoría, digo afortunados para la mayoría, ¿verdad? Una mayoría que su nota está arriba del 6. Por lo tanto, no vamos a repetir el examen, el laboratorio. Hay quienes se han quedado todavía, ¿verdad? Con notas bajas. De nuevo, les hago el recordatorio, pues, de que estudien, participen en clase, den sus opiniones. Esta es la forma de aprender, pues. Es decir, es no solamente estar ahí pasivos, escuchando. Algunos, porque hay unos que tampoco entran a clase, ¿verdad? Son pocos, pero hay quienes no entran a clase. O entran a clase, pero prácticamente están como fuera porque no participan. Nunca les he escuchado la voz, ¿verdad? Están más ocultos, permanecen más ocultos u ocultas. Bueno, entonces, están pendientes todavía otro laboratorio y 2 exámenes más, o un examen más, ¿verdad? Y el trabajo final. A propósito del trabajo final, hoy hago entrega oficial de las indicaciones. Ya se las subí a Classroom, ahí pueden leerlas y hoy quiero comentarlas, ¿verdad? Voy a comentar por detalles que hay que comentar con respecto al trabajo. El trabajo es de grupo, es grupal. Y veamos cómo se va a trabajar. Cada grupo, fíjese, cada grupo va a seleccionar un anuncio por participante, por cada miembro o miembro del grupo. Si son 6, van a ser 6 anuncios. Si son 5, 5 anuncios. Fíjense las características de esos anuncios. Puede ser que sea de la misma marca o producto. Es decir, si son 5, por ejemplo, o 6 anuncios de la misma marca o producto. O un anuncio por participante de distinto producto o marca, pero publicados en una fecha festiva. Por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Amor y la Amistad, Semana Santa, Navidad, Fiestas Agostinas, etc. Esa es segunda opción. Fíjense. Diferentes, pero tanto de marca como de producto, pero en una fecha festiva. Aquí se va a analizar cómo se utiliza la fecha, ¿verdad? Para la promoción y la publicitación de ciertos servicios o mercancías. Pero hay una tercera opción. La tercera opción es que se trabaje un spot publicitario por grupo. Entonces tienen 3 opciones, un spot publicitario por grupo. Repito, hay 3 opciones. Ahora bien, quiero que en esta semana, y que no pase de esta semana, es decir, entre hoy y mañana, mejor dicho, entre hoy y mañana, porque el día jueves me gustaría ya asignarles exactamente el anuncio o spot para que no haya choque
en los materiales que van a estudiar, porque ustedes lo van a elegir, me van a mandar varias opciones a mi correo. Por ejemplo, si un grupo de 6 va a elegir 6 anuncios de periódicos, de revistas, pueden ser revistas extranjeras, periódicos extranjeros, pueden ser revistas y periódicos de años anteriores, no importa eso, ¿verdad? Me van a mandar opciones, no una opción, varias opciones, para que yo pueda verificarlos y asignárselos. Aquí se va a trabajar con un criterio y espero que ustedes utilicen ese criterio. No buscar los anuncios más sencillos, porque hay anuncios que tienen, digámoslo de esta manera, pocos elementos que analizar, sino que pongan anuncios cargados de elementos, muy cargados de elementos, ¿verdad? En el caso de los anuncios. Por lo tanto, para que yo no les esté rechazando material, hagan desde un primer momento la búsqueda de materiales altamente cargados de elementos de análisis, de significaciones. Voy a dar un ejemplo. Fíjense, MD durante mucho tiempo ha estado utilizando anuncios cargados de significados, muy cargados de significados. Lo mismo Axel, ¿verdad? Muy cargados de significados. De ahí que vean, estos son como ejemplos que les estoy poniendo. Pero hay algunos que tienen muy poco hay significado, pero para efecto de hacer el ejercicio que vamos a hacer, necesitamos que haya anuncios muy cargados, ¿verdad? Hay unos que mandan los anuncios de los supermercados, pero eso no es lo más adecuado para el objeto de esta tarea, ¿verdad? Entonces van a mandarme, o me mandan los anuncios de distintas marcas en una fecha festiva, ¿verdad? Y yo también voy a darles el visto bueno. No me manden solo una oferta, mándenme varias ofertas, porque yo les puedo decir sí, 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 no. Cuando estábamos en la etapa presencial, me llevaban la cantidad de anuncios, los recortes de anuncios, y en clase determinábamos cuáles iban a trabajar cada grupo. Lo mismo pasaría con el spot. Si eligen un spot publicitario, mándenme varios para que yo les pueda determinar cuál. Entre otras razones también porque es posible que otros grupos me hayan mandado el mismo material, ya sea spot o anuncios publicitarios. Entonces me da la oportunidad de seleccionarles y que no les choque el mismo trabajo. Bueno, veamos si sobre eso está claro. Si no hay preguntas con eso, con respecto a esa primera parte. Bueno, ahí hay un silencio, ¿verdad? El famoso silencio de esta generación. Parece que es de problema de generación. Sí, Mailing. Si agarramos el spot publicitario, no agarraríamos los anuncios, ¿verdad? Sino que solo un spot. No, son 3 alternativas diferentes. Ajá. Fíjate, anuncios de la misma marca o producto, anuncios de diferentes marcas o productos, pero en un contexto de una fecha festiva, o un spot publicitario. Vaya, gracias. ¿Cómo no? ¿Qué más, jóvenes? Veamos dudas, porque miren, fíjense que esto lo estoy grabando. Sería algo quizás irónico, no sé qué de otra manera calificarlo, que más adelante me digan, mire, ¿cómo que se va a hacer esto? Porque fíjense, yo eso lo aceptaría en un kinder, ¿verdad? En un kinder. Pero un estudiante universitario ya no lo acepto eso. Por eso estoy preguntando. Hay dudas sobre esta indicación, aunque la indicación yo se las he puesto ahí en el material que les he subido en Classroom. Pero aquí estoy tratando de explicar más y sacar dudas.
Entonces, el primer paso creo que no hay duda. Perfecto, me alegra eso. Sí, Daniel. Yo tenía una duda en el caso del spot publicitario, como hay spots que duran un poquito más y otros un poquito menos, ¿habría un límite del tiempo que tendría que durar el spot que elija el grupo? Va, cómo no, cómo no, gracias Daniel. Mira, debe ser un spot, fíjese la característica fundamental, debe ser un spot cargado de significaciones, cargado de significaciones. Es más seguro que va a haber más carga de significaciones en un spot que dure más, ¿verdad? Pero también podrían encontrar un spot que quizás no dure mucho, pero que esté cargado de significaciones. Entonces, el criterio fundamental es ese, ¿no? Cargado de significaciones, porque ya les voy a comentar las indicaciones que ya se las publiqué, pero se las voy a comentar de lo que van a hacer ya con cada material publicitario que van a hacer el análisis. Entonces, el criterio es eso. Repito, cargado de significaciones. Lo mismo los anuncios. Cargado de significación. No me busquen cualquier anuncio. Anuncios cargados de... Creo que en ese punto nos entendemos. Si no nos entendemos, díganmelo por favor. Yo les he puesto en el caso de los anuncios 2 ejemplos de marcas que generalmente utilizan una cantidad de significados, ¿no? Y de recursos que hemos visto durante esta clase. Bueno, ¿hay algo más, jóvenes? Bueno, entonces veamos las demás indicaciones. Fíjense, lo que van a hacer es un análisis de material publicitario. Es un análisis, eso es lo que van a hacer, ¿verdad? Y entonces, sobre ese material que ustedes van a trabajar, le van a hacer una especie, fíjense lo que estoy diciendo, es como que si lo escanearan. Fíjense, con sumo cuidado, como que lo escanearan. Y que los criterios para escanear y sacar elementos para el análisis son los elementos que hemos visto en clase. Y yo se los voy a recordar en este momento, ¿verdad? Háganlo incluso en el orden que lo estoy planteando. En ese orden quiero que me hagan el trabajo. Vamos a ver, ¿por dónde comenzamos? Por supuesto, comenzamos hablando del fenómeno publicitario, cómo surge, cómo se desarrolla dentro del sistema capitalista, las características sobre eso. Pero luego entramos ya a los recursos. Y se acuerdan que los primeros recursos fue los aportes de la psicología. Entonces, van a comenzar señalando qué posibles teorías, fíjense bien la palabra, qué posibles teorías de la motivación, qué posibles modelos de actitud se han utilizado en esos anuncios o en ese spot. ¿Por qué posibles? ¿Por qué? Bueno, porque ustedes no han hecho el trabajo. El trabajo publicitario lo hizo una agencia. Pero a partir de lo que hemos visto sobre las características de las teorías y los modelos de actitud, ustedes podrían sugerir, ¿verdad?, que posiblemente se utilizó A, B y C, teoría de la motivación o modelo de actitud. Generalmente no es una sola teoría de la motivación, ni un solo modelo de actitud. Ahora, tienen que decir, por un lado, cuáles teorías de la motivación o modelos de actitud posiblemente se han utilizado, pero también decir por qué. No basta con decir, la teoría hedonista, ¿verdad? Aquí está la teoría hedonista. O el modelo AIDA. No basta eso. Tienen que decir por qué creen o consideran que en ese material se ha utilizado tal teoría de la motivación o tales modelos de actitud. ¿Se entiende eso? ¿Verdad? Porque ustedes van a hacer un acto reflexivo. Por lo tanto, tienen que dar razón de por qué están afirmando
la posibilidad de un uso teórico determinado o modelo determinado. Otro punto que van a ver, por eso digo un escaneo, ¿verdad? Porque con todo el material que ustedes tienen, de lo visto en clase, van a ir observando, van a ir como escaneando y decir, aquí cabe tal modelo, aquí cabe esto. Y así sucesivamente todos los elementos que les voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, luego van a determinar si en el anuncio o en la frase plataforma, en el eslogan que aparece por ahí, se destaca alguna función del lenguaje. Revisen ese material. Fíjense que lo que ustedes van a hacer es una aplicación. Van a aplicar lo visto en clase. Por lo tanto, revisen su material que tienen en la clase, en las grabaciones, y vean eso. En el caso de las funciones, acuérdense que básicamente, como ejemplo, pusimos 3 anuncios donde hay una función referencial, una función poética y una función implicativa. Ese es como un ejemplo. Pueden haber otras funciones ahí. Las funciones de la lengua los vimos en semiótica el año pasado. A eso nos revisen. Entonces, van a poner si se destaca o no alguna función. Si alguno de estos elementos que estoy mencionando y que voy a seguir mencionando no aparece en el anuncio, no se preocupen. No me vayan a poner, por ejemplo, no hay ninguna función de la lengua. Si ustedes consideran que no hay ninguna función de la lengua en la frase plataforma, simplemente déjenlo y no contesten el punto. ¿Verdad? Vamos a ahorrarnos tiempo y escritura, ¿verdad? Entonces, lo que no esté, no lo pongan no está. Esa orientación es para todo lo que sigue. Entonces, en cuanto a las funciones de la lengua, si hay, pueden decir, miren, en esta frase o en este eslogan hay una función de la lengua que es tal función por tal y tal razón. ¿Se acuerdan? Por eso váyanse al material. Necesariamente con este trabajo van a tener que revisar el material. Si nunca lo han hecho, pues hoy lo van a hacer. Siguiente paso. Van a revisar los recursos fonológicos posibles. De nuevo, si no están, no están. No se preocupen. Si no me pongan, no están. Simplemente no lo pongan. Recurso fonológico. La entonación. ¿Sí, Alba? Sí, disculpe, cuando nos dice del material, ¿se refiere a que nos ha compartido algún material o a las clases? No, bueno, esperen, 2 cosas. Uno, que las indicaciones sobre este trabajo ya los publiqué. Sí, ya las estaba viendo en el Classroom. Ya, ok, bien, esas son las indicaciones. Pero me refiero a todo el material visto en clase. Ese material visto en clase es el que vamos a utilizar para el análisis. Y les dije yo, van a hacer como una especie de escaneo, como que escanearan su material de análisis, ¿verdad? Y fueran aplicando, si existe o no existe, estos recursos que hemos visto en clase. Si existen, tienen que decirlo que están ahí y por qué están ahí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando dije sobre las teorías de la motivación o los modelos de actitud. ¿Qué van a decir ahí? En este anuncio, o en estos anuncios, o en este spot publicitario, posiblemente las teorías de motivación utilizadas son A, B y C. Y son estas por tal y tal razón. Los modelos de actitud posiblemente han sido estos y por qué razón. ¿De acuerdo? No sé si estamos de acuerdo. Lo mismo cuando llegamos a las funciones de la lengua. Va a decir, miren, aquí encuentro una función referencial. Más adelante, acuérdense que viene, para que no haya confusión, ¿verdad? Viene la parte icónica, la imagen, donde se hacen 2 divisiones de los anuncios en cuanto a lo referencial. Fíjense, por un lado, anuncios con función referencial y los otros con función incitativa. Ese es otro punto. Lo que estoy señalando hoy es que en el anuncio aparezca un texto
es la parte lingüística la que vamos acá, un texto donde aparezca una función del lenguaje. Bueno, si no hay, ya dije, no lo van a poner, no hay esta función ni la otra. No hay. Yo voy a revisarlo. Si me dicen que no hay y hay, bueno, les baja punto. ¿Verdad? Así va a ser en todo esto. Si ustedes me dicen no hay y hay, bueno, les baja punto. Bueno, cuando llegamos a los recursos fonológicos, ¿qué es lo que van a ver, observar en los anuncios o en el spot? Recursos como la entonación, como los grados de perceptibilidad. Y en el caso de los grados de perceptibilidad, acuérdense que ahí lo que hay que destacar es si está construido de una manera que sea perceptible en la audiencia, incluso en un espacio más alargado, digamos, a mayor distancia, por ejemplo, o hasta dónde es perceptible. Y para ello vimos cuáles son las características, ¿verdad? Si, por ejemplo, en la composición de las palabras, ¿verdad? ¿Cómo van? ¿Qué tipo de letras ocupa, por ejemplo? ¿Verdad? Eso lo vimos, revisen el material ahí. Ustedes van a ver grados de perceptibilidad, sonidos onomatopeicos, ¿verdad? Si hay, si no hay, no. Pero en el caso de los sonidos onomatopeicos, acuérdense que hablamos de las frases fricativas. Entonces vean si está construido a partir de ello, tienen que ponerlo en el análisis. Figuras retóricas, si hay, ¿cuáles? Por ejemplo, juegos paronomásticos, aliteraciones, resonancia, simetría, tautología. Tautología lo vimos en 3 ocasiones. En el nivel fonológico y en el léxico semántico. Por lo tanto, en esta primera parte que estamos hablando, es decir, de los recursos fonológicos, la simetría solo a partir del sonido lo que van a analizar. El análisis es a partir del sonido. ¿Cuál es el recurso? ¿Cómo se utiliza ese recurso sonido nada más? Que es diferente a los usos tautológicos que ya hemos visto en el nivel morfosintáctico. Bueno, eso es en cuanto a lo fonológico. En cuanto a lo fonológico, no van a trabajar grados de intensidad. ¿Se acuerdan que hablamos de los grados de intensidad? Los voy a mencionar, les dije, para que vean cómo es que funciona ese mecanismo, pero por razones de no tener garantía de capacidad auditiva segura entre todos, pues no los puedo poner a hacer un ejemplo sobre ello, ¿verdad? Y someterlos a los grupos de intensidad. Entonces estos van a quedar fuera. Luego siguen los recursos morfosintácticos. Y ahí, ¿qué es lo que van a ver? Bueno, van a ver si hay definición tautológica, si hay elipsis del verbo copulativo ser, si hay esquema de graduación negativa que progresa para poner de relieve al final una afirmación, si hay tautología por reflexión. Eso es lo que van a ver. Repito, si no hay estos recursos, no se preocupen, no pongan no hay. Simplemente sáltenselo, ¿no? Luego llegamos a los recursos del nivel léxico-semántico. Estamos aquí con los 3 recursos lingüísticos, ¿verdad? Léxico-semántico. Aquí vamos a ver si hay composiciones de tipo neológico. Si hay, bueno, y si no, no. Conjugación de parónimos. Introducción de voces extranjeras. Sustitución metonímica. Fraseogramas o frases hechas. La polisemia de palabras en refranes o expresiones populares. El uso de antónimos con efecto de contraste expresivo. Es decir, por eso les decía de nuevo, es como escanear, ¿verdad? Ver si estos recursos están ahí o no están. Si están, hay que destacarlos y decir por qué creen que están.
Si no están, óbvienlo, es decir, pásenlo por alto. No tienen que decir, de esto no hay. Porque en trabajos anteriores me han hecho eso, por eso estoy replicando esto, ¿verdad? Me han hecho eso, de que me dicen, no, sobre tal cosa no encontramos. No, si no encontraron, no encontraron. Pero en un análisis no van a poner eso. No encontramos, no. Van a poner lo que encontraron. No sé, hasta hoy, ¿hay alguna pregunta? Este material, como dije, ya se los publiqué, pero hoy es el momento de aclarar puntos. Que no queden dudas, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces. Sobre la marca. Hacer un comentario sobre sus características. Un análisis sobre sus características. ¿Verdad? Esto es lo que van a hacer sobre ello. Acuérdense que hicimos varias valoraciones sobre la marca. Por ejemplo, cuando una marca se posesiona, la lexicalización, por ejemplo, que se da de la marca, y otros recursos que hemos visto, si existen esos, bueno, pónganlo. Si no existe nada, que yo dudo, ¿verdad? Nada que comentar, pues no lo pongan. Pero van a poner una parte ahí sobre la marca. Sobre el sistema icónico. Es decir, cuando hablamos ya de la imagen, ¿verdad? La parte icónica de la imagen. Allí vimos dos ramales, ¿se acuerdan? Uno es los mensajes con función referencial de la imagen y otro es los mensajes con función implicativa de la imagen. Entonces van a utilizar estos dos grandes recursos. En el primero, que es el mensaje con función referencial, van a determinar si es publicidad de presentación, es decir, si es de presentación o de calificación. Si es de presentación, tienen que decir si es de exposición o ostensión. Fíjense, si es de presentación, hay dos opciones, de exposición y de ostensión. De nuevo, van a decir por qué, en el caso que así sea, es de exposición o de ostensión. Esta es publicidad de presentación. La publicidad de calificación se presenta como metáfora, metonimia o sinécdoque. Y lo mismo van a ustedes a ver si hay de esto. Repito, si no pertenece a ninguno de estos, bueno, pásenlo por alto. Luego vienen los mensajes con función implicativa. Y aquí van a ver una serie de recursos que sirven para implicar y vean si existen ahí en los anuncios o en el spot y decirlo, ¿verdad? ¿Y por qué creen que está ahí? Por ejemplo, manipulación del color. Esa preferencia por colores agresivos, eso de agresivos entre comillas, ¿verdad? Es decir, esos colores fuertes. No son colores pasteles, colores fuertes, que en publicidad se ocupa mucho, ¿verdad? Hice una referencia que en la vida, en la selección que hacemos, por ejemplo, en ropa, en pintura de nuestras casas, nuestros cuartos, generalmente usamos pasteles. Es muy fuerte, es color fuerte, ¿va? Nadie va a pintar en su cuarto de color rojo, ¿verdad? O un azul. ¿No? Pero en publicidad se ocupa eso. Porque ya dijimos, pues, en este caso, son mensajes para implicar al que ve el mensaje, para implicar a la persona. Por lo tanto, en la manipulación del color están la preferencia por colores agresivos, contrastes fuertes. Hay contrastes entre colores muy fuertes. Está lo que se llama la redundancia cromática. Que en la redundancia cromática no necesariamente son colores fuertes, sino que en la redundancia cromática lo que aparece en el anuncio es que, por ejemplo, del color del producto se desprende el color hacia toda
hacia la totalidad del anuncio. Es por eso se llama redundancia cromática. Generalmente se utiliza así. Por ejemplo, en un perfume. ¿No? En un perfume aparece el bote de perfume con el contenido de un color determinado del perfume y ese color se va disminuyendo, pero va abarcando todo el anuncio, todo el espacio del anuncio. Eso se llama redundancia cromática. Puede ser que le salga algo hacia ustedes. Por un lado, eso con respecto al color. También está el recurso del manejo de técnicas gráficas. Fíjense, técnicas gráficas, como el recurso de los planos enfáticos. Eso de los planos enfáticos yo lo expliqué en el anuncio, en la clase, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para recordar un poco, en una fotografía se enfoca un elemento en particular y el resto se desenfoca. Esa es una forma de plano enfático, ¿verdad? Es decir, aparece, por ejemplo, en el fondo desenfocado, ¿verdad? Y una persona en un vehículo de lujo enfocado, solo por poner una posibilidad. Están también los recuadros. Algunos anuncios aparecen en recuadros. En el mismo anuncio hay varios recuadros, ¿verdad? Hay varios recuadros. Está el sobredimensionamiento tipográfico. Permítame. Discúlpenme, pero decía que está el sobredimensionamiento tipográfico. Es decir, esas letras, esos números, tamaños, ¿verdad? Que en otras circunstancias eso sería de mal gusto. Pero en publicidad pasa inadvertido el mal gusto. Por ejemplo, a veces salen anuncios de una página donde sale aproveche hoy y salen tamañas letras. Sobredimensionamiento tipográfico, etc. Otro recurso que van a ver si está ahí o cómo está, porque este recurso sí lo van a encontrar, es el de la percepción selectiva y activa. Sobre este punto dijimos que hay un ritmo de lectura visual. Todos tenemos un ritmo de lectura visual. Vemos de arriba para abajo y de un extremo al otro extremo. Y como eso está conocido, ¿verdad? Entonces se colocan los elementos que se quieren destacar en el anuncio en ese ritmo de lectura visual. Por eso se van a dar cuenta ustedes que generalmente la marca siempre va a aparecer en un extremo y al final. Generalmente. Bueno, entonces hablen un poco sobre este recurso, cómo lo utilizan, ¿verdad? Otros recursos son los de la reiteración de elementos visuales y gráficos. Reiteración, es decir, es como una redundancia, ¿verdad? Pero de elementos visuales y gráficos. Aparecen, por ejemplo, los sobres de Maggi, por poner una marca que con frecuencia aparece en estos anuncios. Aparece ahí en el anuncio una cantidad de sobrecitos. No uno, no basta con destacar uno, sino que una cantidad. O una cantidad de botes o envases de otras mercancías, ¿no? O cualquier elemento gráfico, visual, que se repite y que, de nuevo, en otras circunstancias, eso sería de mal gusto, pero en la publicidad pasa inadvertido, ¿no? Este recurso. Y por último, dentro de esta rama del uso icónico, de la función implicativa, concluimos con el discurso y el relato. Si hay discurso, van a ir porque hay discurso. Si hay relato, porque hay relato. Y si no hay ninguno de los dos, no lo pongan. Vamos a ver, ¿hay alguna duda hasta hoy?
¿Todo bien, jóvenes? Bueno, son testigos todos de que he dado el espacio para... Sí, Diego. Sí, licenciado, yo solo una consulta. Con todo lo que nos ha dado, o sea, hay, por ejemplo, si elegimos la opción 3 del spot publicitario, van a haber varios elementos que se van a omitir, ¿verdad? Prácticamente. Y al igual si elegimos una imagen de anuncio, hay elementos que son de sonidos que no se pueden hacer porque son imágenes. Ah, cómo no, cómo no. Muy bien tu pregunta. Mira, estoy dando todos los recursos con los que es posible hacer esto, yo le he llamado escaneo, ¿verdad? Esta revisión exhaustiva del anuncio. No significa que todos los elementos están ahí. Ya sea en el anuncio o en un spot publicitario. ¿De acuerdo? Es el primer elemento. No todo va a estar ahí. De todo esto que estoy señalando, va a encontrar algunas cosas, pero suficiente para hacer el análisis. Lo otro es que cuando hablamos de un texto, un anuncio en periódicos, en revistas, y hablamos de la parte fonológica, la parte fonológica está también ahí. Es decir, no es igual que cuando aparece el anuncio en televisión o en radio o internet o en un anuncio por las calles, ¿verdad? Con megáfono. No, no es lo mismo. Pero las características fonológicas de la lengua también están contenidas en el texto. Por ejemplo, la entonación. Como ejemplo, la entonación. La entonación la hacemos y la percibimos claramente cuando usamos la lengua verbalmente. Estamos hablando y estamos utilizando entonación. Pero cuando escribimos, trasladamos a nuestra escritura la entonación que queremos darle. Por ejemplo, una admiración, una interrogación, ¿verdad? Una ironía. Fíjense, la ironía, ¿cómo construimos una ironía? Si la decimos verbalmente, tenemos mejores condiciones, repito, para construir y decir una ironía. ¿Ah? Pero podemos también, en la parte lingüística, construir con texto la ironía. Entonces, yo les he puesto ahí recursos fonológicos, aunque sea aplicados a un texto escrito. Un texto que solo lleve escritura, ¿verdad? Bueno, y lleve imagen, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de la escritura. Cuando hablamos de la parte fonológica, vamos a hablar de la escritura. Lo que sí voy a repetir es que si no hay ninguno de estos recursos en el anuncio o en los anuncios que van a ver, bueno, no se preocupen. Pero la idea de que lo fonológico solo aparece cuando hablamos, cuando ejercitamos verbalmente la lengua, no es cierto. ¿Verdad? Sino que también está en el texto. Bueno, mira, un locutor que va a leer un texto, ¿qué es lo que hace? Traslada lo que está en texto a la voz del locutor. Y los recursos fonológicos que están escritos ahí, tiene que saberlos interpretar el locutor o la locutora. Entonces, con mayor razón, nos debe quedar claro que, aunque esté escrito, los recursos fonológicos van a estar ahí. Porque la escritura es una modalidad de la lengua. Y la escritura trata, en el mejor de los casos, de capturar, por decirlo de esta manera, ¿verdad?
todas las características de la lengua hablada. Si no, habría dificultades enormes, ¿verdad? En cuanto a cómo utilizar la lengua escrita como una traducción de la lengua hablada. Dije en la clase que, por supuesto, estos recursos se emplearían mejor en un anuncio por radio y televisión. Ya lo dije. Pero no significa eso que están ausentes las características fonológicas en el texto escrito. Bueno, ¿qué más? Bueno, no sé, sobre las funciones sobre la parte icónica está claro lo que van a hacer. Vamos a ver. Bueno, continuamos entonces. Y es poco lo que les falta, fíjense. En la parte de lo estético, fíjense, van a determinar el valor de uso a partir de la mercancía, ¿verdad?, que está publicitando. Determinar el valor de uso y la promesa objetiva del valor de uso. De nuevo, valor de uso y la promesa objetiva del valor de uso. También van a determinar la promesa cuantitativa y cualitativa del valor de uso. Si lo hay, debe de haberlo, ¿verdad? De nuevo, determinar el valor de uso, promesa objetiva del valor de uso, la promesa cuantitativa del valor de uso y la promesa cualitativa del valor de uso. ¿Preguntas al respecto? ¿Me preguntas, jóvenes? Bueno, sigamos entonces. Sobre neuromarketing. Van a determinar si hay uso de gatillos mentales. ¿Verdad? Sí, Daniel. Lick, ¿me podría explicar o dar un ejemplo en cómo se aplicaría lo de la promesa cuantitativa del valor de uso? Es que eso sí no me quedó muy claro. Vaya, dos cosas. Con gusto, Daniel. Pero antes te voy a decir, acuérdense, jóvenes, tengan en la mente esto. ¿Cómo es posible que algo no les quede claro y no lo pregunten en su momento? O sea, yo estoy para servirles, ya les dije. Y por supuesto, con gusto voy a responderte, Daniel. Es que, Lick, en mi caso yo no estuve en esa clase, entonces solo vi la grabación después. Por eso es que tenía la duda. Bueno, supongamos que no estuviste en clase, que viste la grabación y que te salió la duda en la grabación. Y entonces, ¿por qué no preguntaste en la clase siguiente? Estoy diciendo esto, jóvenes, con el objetivo de que despertemos todos, ¿verdad? Estén despiertos y pongámonos las pilas, ¿verdad? Con gusto te voy a responder, estoy diciendo, pero hago la aclaración, porque ¿cuántos de ustedes no estarán en lo mismo? Que algo no lo entendieron y ahí se quedaron con ello en la cabeza, ¿verdad? Y hoy que lo van a aplicar, bueno, ¿y cómo lo aplico? Ya. Fíjense, cuando vimos el tema estamos hablando del valor de uso, ¿verdad? Y la promesa objetiva del valor de uso. Hablamos primero que, acuérdense, que lo que determina la decisión, no la compra en sí, la decisión de la compra, es la promesa del valor de uso, no es el valor de uso. Pero cada mercancía tiene un valor de uso. Una camisa, ¿cuál es el valor de uso? El valor de uso está ligado a protegerse, ¿verdad? Es decir, la ropa sirve para protegernos del medio ambiente, del frío, del polvo. Y en términos culturales también hay una función, pues, porque nos cubre nuestro cuerpo. Es otra dimensión.
otro agregado en cuanto a la ropa, porque la ropa sirve también para ocultar la desnudez, aunque las modas cada vez pueden ir modificando esto, ¿verdad? Pero bueno, pero la promesa del valor de uso. ¿Cuál es la promesa del valor de uso? ¿Qué es lo que le promete una camisa, por ejemplo? O una blusa, o un par de zapatos, o un carro. Entonces dijimos en la clase que no era el valor de uso, porque el valor de uso se lleva a la práctica después de la compra. Y por lo tanto, si es después de la compra, no pudo haber sido el valor de uso el que determinó la compra. Hay una lógica básica ahí. Pero la promesa sí. Y que la promesa del valor de uso está, decíamos, en la mercancía. En primer lugar, fundamentalmente está en la mercancía y está generalmente en lo externo de la mercancía. Luego va a aparecer también la promesa del valor de uso en el envase, en los embalajes, en las etiquetas. Va a aparecer en el diseño del supermercado. Va a aparecer también allá en la publicidad. Bueno, eso lo trabajamos. En la promesa objetiva del valor de uso. Es decir, aquellos elementos que le prometen al individuo. Por ejemplo, decíamos, vamos a ver, vimos varios ejemplos, jóvenes. Por ejemplo, vimos los muebles. Los muebles. ¿Qué es lo que le prometen? Le prometen un diseño hermoso, colores hermosos, aparentemente maderas finas, etcétera. Eso le promete, por ejemplo, una librera, ¿va? Un escritorio. Promesa del valor de uso. En el caso, decíamos, de las harinas, le promete una condición de valoración mejor a una harina blanca que a una harina no blanca. Ahí hay una promesa. Aparte hablamos de toda la manipulación y la pseudoconcreción y todo eso, que yo esperaría que eso lo hayan estudiado también. Y cuando hablamos de la promesa cuantitativa y cualitativa del valor de uso, es porque la promesa se presenta en términos cuantitativos o cualitativos. Cuantitativos viene de cantidad. Le promete una cantidad que no es la que realmente tiene. Ahí está la pseudoconcreción. Les ponía el ejemplo de los envases, de las cajas donde vienen los Kellogg, ¿verdad? O las frituras. O los desodorantes, ¿verdad? Con unos diseños que traen el envase que aparenta una cantidad mayor, pero que no tiene esa cantidad mayor, etcétera. Hay una promesa cuantitativa ahí. Y la promesa cualitativa igualmente. Hay una promesa cualitativa. En el ejemplo el uso en la construcción de muebles, el uso de maderas no finas, pero con enchapados plásticos, donde se ha fotografiado madera fina, fíjense, ahí no es cuantitativa la promesa, es cualitativa. Porque le está prometiendo una calidad que no tiene. Por eso, de nuevo, pseudoconcreción. No la tiene. Y entonces ahí la promesa del valor de uso se presenta de manera cuantitativa y cualitativa. También les había hablado de la promesa objetiva y subjetiva. No voy a pedir, en este caso no estoy pidiendo sobre la parte subjetiva de la promesa. No sé si queda claro, pero yo de nuevo, váyanse. De nuevo, van a tener que irse al material que hemos trabajado anteriormente. Ahí tienen que dividirse, pues, como grupo, dividirse
trabajar a conciencia para que confíe uno del otro de que está haciendo el mejor trabajo, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la parte de la estética de la mercancía. Y en el caso del neuromarketing decía si hay gatillos mentales o cualquier otro recurso, lo visto en clase. Preguntas. Preguntas. Bueno, y en consecuencia van a seguir viendo otros recursos. Dentro de los otros recursos, a partir de los anuncios. ¿Cómo no, Daniel? Con gusto. Veamos otros recursos que van a ver si están o no están o cómo están. Tiene que ver en esta parte con lo que es la audiencia objetivo. Fíjense. Pero antes de la audiencia objetivo y subobjetivo, si la hubiera, antes de todo eso, a partir del anuncio, van a determinar quién es el comprador, quién es el usuario o quién es el decididor de la compra. Fíjense, quién es el usuario, quién es el decididor de la compra. Puede ser el mismo, puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres. Pero acuérdense que determinar quién es comprador, quién es usuario y quién es decididor, y luego evaluar cuál es el más importante, es el que va a servir para construir la audiencia objetivo y la audiencia subobjetivo si la hay. Entonces, repito, lo primero es determinar quién es el comprador, quién es el usuario, quién es el decididor. ¿De dónde van a partir? De la mercancía, es decir, del producto que se está anunciando. Ya, al terminar esto, vamos a reforzar esa parte ya de la clase. Y luego van a construir la audiencia objetivo. Y en el caso que haya, una audiencia subobjetivo. Porque no siempre va a aparecer la audiencia subobjetivo. Por eso digo, si lo hay. Van a determinar a partir del anuncio, fijar con precisión los lugares geográficos donde se debe o donde se realiza o donde se puede realizar o donde se debe realizar una campaña o la publicación de esos anuncios. Por ejemplo, este producto debe anunciarse para una población que vive en el campo o vive en la ciudad, ¿verdad? O vive en los sectores, en las partes residenciales, ¿verdad? De los sectores económicamente más poderosos, digámosle. Entonces van a fijar eso. Van a seleccionar, fíjense, a partir del material, van a seleccionar, esto no les va a costar porque ese material ya fue sacado de un medio, de un periódico, de una página de periódico, de un spot publicitario. Entonces no les va a costar eso, pero en todo caso habría que decir, primero decir cuál es el sistema de comunicación para ese material publicitario. Ya va, esta parte ya se la voy a explicar. Sistema de comunicación. ¿Cuál es el medio de comunicación adecuado para publicar ese anuncio? ¿Y cuál es el vehículo que se debe utilizar? Esto del vehículo, del sistema de comunicación y los medios de comunicación ya los vamos a tratar. Está pendiente todavía. Luego van a hacer una apreciación a partir del anuncio sobre cómo se puede verificar la fetichización de la mercancía. Váyanse de nuevo a revisar sobre la fetichización de la mercancía. Y por último, van a hacer una
crítica al anuncio o spot publicitario. Van a hacer una crítica ustedes a ese anuncio. Bueno, en eso consiste el trabajo, jóvenes. La fecha de entrega es el 15 de junio durante todo el día. Ya, cómo no, David. Van a presentar este trabajo el 15 de junio. Tienen todo el día, ¿verdad?, para hacerlo. Preguntas. Voy a estar a la orden también. Vamos a utilizar unas horas clases para dar asesorías grupales. Es decir, prefiero estas asesorías en la clase por una razón, miren, porque las dudas de un grupo y las explicaciones a esas dudas seguramente le pueden servir a los demás grupos, ¿verdad? Entonces ahorramos tiempo y aprovechamos la duda de uno de los grupos para el resto de los grupos. Por lo tanto, voy a estar abierto de aquí para allá en dedicar un tiempo de las 2 horas de trabajo por día que tenemos para orientar el trabajo. Preguntas, jóvenes. No hay preguntas. Bueno, no hay preguntas. Si la llegan a ver posteriormente. Sí, Diego. No, yo solo de lo que decía David ahí en el grupo, en el chat de Meet, que sí estaría bueno que usted nos dé como, no sé, un ejemplo de cómo analizarlo, usted presentando un spot para ir analizando parte por parte. Si es que le parece, ¿verdad? Hacerlo, no sé, en una hora clase o algo así. Bueno, mira, vean esto, es una aplicación lo que van a hacer, jóvenes. Ustedes han estado presenciando todas las clases. Fíjense, hoy parece que aquellos que no pusieron atención o no van a clase o no revisan, bueno, se van a sentir un poco en el aire. Aunque no tanto, jóvenes, porque el material ahí lo tienen. Todo el material ahí está. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es trabajar. Y fíjense ustedes, llevar a la práctica la teoría. Es decir, es otro paso en el ejercicio del cerebro. Es decir, yo no les puedo hacer el trabajo, jóvenes, pero sí estoy para orientarlos. Cuando yo les digo, van a comenzar, por ejemplo, sí, Adonai. Te escuchamos, Adonai. David, Adonai, te escuchamos. Bueno, se cortó. Fíjense bien. Si algo de los términos que estoy utilizando no me doy a entender, díganlo sencillamente. De nuevo, los invito a participar y a cuestionar y a preguntar. ¿De acuerdo? Van a hacer, les dije yo, una especie de escaneo. Yo no sé, esa es una metáfora que estoy ocupando. Es decir, una revisión exhaustiva, profunda del material publicitario que van a trabajar. ¿Y qué es lo que van a ver? Si los recursos vistos en clase están ahí o no están ahí. ¿Se usaron ahí o no se usaron ahí? Y vamos a usar el término, posiblemente se usó esto, o se utiliza esto en algunos casos. ¿Y por qué se utiliza? Y fíjense bien, comenzamos con los aportes de la psicología. ¿Por qué? Lo que estamos viendo son primero vimos la parte de la naturaleza, el origen, la esencia de la publicidad, cómo surge la publicidad. Eso lo vimos ya. ¿No? Pero luego empezamos a ver los recursos que utiliza la publicidad. Comenzamos con los recursos de la psicología. Luego hablamos de los recursos de la lingüística. Luego hablamos de los recursos de lo icónico, es decir, de la imagen. ¿Ah? Luego vimos los recursos de la estética, del neuromarketing. Falta, y eso es lo que estamos trabajando, estrategia de medios, estrategia de audiencia. Ahí está todo, jóvenes.
¿Qué es lo que van a hacer? Revisar el material. ¿Ven? Van a tener que estudiar, ya lo dije. Si nunca han estudiado, si nunca han ido al material, hoy van a tener que hacerlo. ¿Sí? Van a tener que hacerlo, jóvenes. Cuando yo les digo, bueno, lo que me están pidiendo es que yo haga un trabajo. Cuando el trabajo tienen que hacerlo ustedes. Lo que sí puedo y debo hacer es cómo utilizar los recursos, si hay dudas. Por ejemplo, comiencen con los recursos de la psicología. Y en los recursos de la psicología comenzamos hablando de las teorías. Bueno, hablamos de los modelos de actitud, por un lado, y también hablamos de teorías de la motivación. Por ejemplo, digo, imagínense un anuncio, un X anuncio, no voy a poner marca, y veo de que la teoría hedonista, con seguridad, o posiblemente la utilizaron, porque van a valerse de ciertas motivaciones psicológicas, por ejemplo, con los deseos, ¿verdad?, del placer. Si el placer es fundamental para explotarlo en un anuncio determinado. Sí, David, entiendo, pero me estás preguntando un anuncio con todas las características que estamos trabajando. Y eso es una experiencia que cada quien va a vivir, porque cada anuncio no se va a parecer a los otros anuncios. Y por lo tanto no van a ser los mismos recursos. Unos anuncios posiblemente van a tener más, incluso van a sacar más recursos, y otros quizás menos. O sacan distintos recursos. Lo importante es que se entienda cuál es la dinámica de esto. Y por eso estoy señalando, por ejemplo, decía yo, ¿cómo determinar qué teoría de la motivación se ha utilizado? Por ejemplo, vimos varias teorías. Sí, David. Sí, David, pero de nuevo, si no han estado en clase van a tener dificultades. Si han estado en clase, no. Yo no le veo la dificultad a esto. Es más, es una tarea de ejecutar lo visto en clase. Y les estoy poniendo ejemplos. Ya les dije, miren, por ejemplo, en el caso de las teorías, si en una teoría de la motivación veo que a partir del producto que está ahí, imagínense un producto alimenticio o una bebida carbonatada o una cerveza o algo así. ¿Qué teoría de motivación posible se ha utilizado? ¿O qué teorías? Porque no es una sola teoría. ¿Qué teorías se han utilizado? Si de fondo está o está presente de alguna manera la posibilidad de utilizar el placer, de explotar el placer, hombre, con seguridad voy a hablar de la teoría hedonista. Entonces, de nuevo, las características están en la mercancía misma. Y como ustedes no son los que han hecho el anuncio, en algunas partes vamos a hablar de posibles usos de una teoría. Pero tienen que explicarlo por qué. Si decimos hedonista, ¿por qué? Que es una de las teorías de mayor uso, porque el placer es una dimensión altamente explotada en publicidad. Y no solo se explota en bebidas, en productos alimenticios. Se explota en ropa, se explota en vehículos, se explota en cualquier cosa. Porque los vehículos
a veces en un anuncio ya no se explota el uso original del vehículo, que es la transportación, sino que se explotan otros recursos. Entre ellos se puede explotar el placer de manejar. Pero por eso mismo ustedes tienen que revisar, profundizar el anuncio. Cuando íbamos desarrollando punto por punto en las clases, en todo ello he puesto ejemplos. Entonces, si alguien quiere elaborar su trabajo y usar estos recursos, ahí están los recursos. Ahí están, solo revisen el recurso. De nuevo, es trabajo. Esto es trabajo. Para algunos posiblemente va a ser el primer momento en que se van a poner a trabajar en esta materia. Bueno, entonces estoy a la orden, jóvenes, con preguntas puntuales. Porque el aprendizaje es mejor así. Tírense a nadar, tírense al agua. Y luego hagan preguntas puntuales, dudas puntuales. ¿Verdad? Lo que no puedo es desarrollarles el trabajo yo. ¿Verdad? Pero sí estoy para auxiliar en cualquier momento sobre cualquier duda. Bueno, sigamos entonces. A partir de la próxima, entonces espero los anuncios, mándenmelos, pasen los PDF y me los mandan. Y yo esta semana misma voy a seleccionar. Y si es posible, lo mejor sería que la próxima reunión, es decir, el próximo jueves, yo les esté dando a cada quien el grupo de anuncios que va a trabajar o el spot que va a trabajar. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, estamos trabajando estrategia de audiencia. Sobre estrategia de audiencia, de nuevo, ¿hay alguna duda? Bueno, miren, jóvenes, es una gran contradicción. Porque si este silencio yo lo interpreto con que realmente no hay dudas, eso significaría que cualquier tarea que les deje la van a realizar sin ningún problema. Pero me estoy dando cuenta que no, que a la hora de realizar hay problema. ¿Por qué? Entre otras razones, creo yo, porque no cumplen con el método en lo que les corresponde, que es presentarse a clases e interactuar en la clase. ¿No? Cuestionar, preguntar, comentar, añadir, etcétera, etcétera. Porque se quedan calladitos ahí, ¿verdad? ¿No? Calladitos, y como este sistema permite que se oculten, porque básicamente están ocultos, jóvenes. Yo veo ahí algunas imágenes de algunos de ustedes, pero puede ser que solo hayan encendido la máquina y estén por otro lado haciendo otras cosas. Vamos a ver. ¿Qué es la estrategia de audiencia? ¿Cómo lo entendés, Arturo? Sí, licenciado. ¿Qué es la estrategia de audiencia? La estrategia de audiencia sería como la técnica que utiliza la publicidad para determinar a qué público iría dirigida la publicidad que se realice o el anuncio que se realice. ¿Cómo no? Bueno, fíjate, primero no es una técnica, es una estrategia. Por eso se llama estrategia de audiencia, no es técnica. Y segundo, habría que precisar más. Fíjense, jóvenes, de nuevo, voy a insistir. Hagamos un esfuerzo en
usar nuestra lengua de manera precisa. Porque para poder entender la realidad y para poder explicar la realidad y para poder transformar, las tres cosas están ligadas. ¿Sí? Entender, explicar, transformar. ¿Para qué estudiamos? Para transformar. ¿Y dónde transformamos? En nuestra práctica laboral. Ahí transformamos la realidad. ¿Mm? Pero para ello necesitamos el primer paso, entender la realidad. Y los conceptos son fundamentales. La precisión conceptual es fundamental. Yo les voy a hacer el llamado a eso. Hagan un esfuerzo primero en mentalizarse sobre la importancia de la precisión conceptual. Segundo, empezar a trabajar por el manejo preciso de los conceptos. Estamos en un proceso educativo, yo entiendo eso perfectamente, por eso hago el llamado. Y en un primer momento hay imprecisiones en la forma en que expresan sus ideas. Pero hay que trabajarlo para saltar, dar un salto. Decíamos que es una estrategia de audiencia, pero no sé si alguien más quiere decir que es una estrategia de audiencia. Fíjense bien, se va a definir como estrategia de audiencia parte de lo que dijo Daniel, pero no es suficiente lo que dijo Daniel. ¿Por qué razón? Porque vamos a definir estrategia de audiencia como, valga la redundancia, como la definición del público que por sus características resulta ser el decididor, el comprador y o usuario típico del producto o servicio que debemos publicitar. Vaya, fíjense, ahí hay una definición que por un lado habla de la precisión de un público determinado, pero que esa precisión, para lograrlo, es a partir de determinar tres características. Y esas características es quién es el decididor, quién es el comprador o quién es el usuario del producto o servicio. Y por eso les puse ya en la tarea que van a tener que hacer eso. A partir del producto pueden determinar eso ustedes. Si hablamos de una bebida carbonatada, Coca-Cola, Pepsi-Cola, ¿quién es el usuario? ¿Me pueden decir ustedes quién es el usuario? La persona que compra y No, que permítame. son... Ujú. De nuevo precisión, Daniel. El usuario, porque después vamos a hablar de quién compra. Porque no necesariamente, en un producto determinado, el que compra es el usuario. Ojo, hoy estoy poniendo el ejemplo de la Coca-Cola, pero en otros productos, el comprador puede ser uno y el usuario puede ser otro. Por eso vamos a utilizar con precisión quién es el usuario. ¿Sí, Marilyn? No sé si sería el consumidor. El consumidor. La persona que se toma la bebida. Ese es el usuario. ¿Y quién es el comprador? ¿Quién es el comprador? Puede ser la misma persona que se toma la gaseosa o puede ser otra persona que la fue a comprar, pero no era para ella. Correcto, puede ser la misma persona, correcto. ¿Y el decididor de la compra? ¿Quién decide comprar? Fíjense. En este caso no sé si serían ambos, porque uno la compra aunque no para su consumo y el otro para consumirla la compra, no sé. No, fíjense que he puesto este ejemplo para conflictivizarnos. Sí, Daniel. Podría ser el consumidor porque él decide, digamos, por ejemplo, qué sabor de gaseosa quiere y cuál marca quiere, y el comprador solo la adquiere, por así decirlo. De acuerdo. Puse este ejemplo porque es el ejemplo donde
las tres características recae o puede recaer en la misma persona. La persona que desea y decide comprar, compra y se toma la bebida. Fíjense, las tres características en una persona, pero no en todos los productos es así, jóvenes. No en todos los productos. Si usted va al médico, está enfermo, va al médico. Vamos a decirlo de otra manera. Un niño está enfermo o una niña está enferma, recién nacida. ¿Quién es el decididor de la compra de un medicamento? ¿Quién es, jóvenes? Es el niño de 6 meses que Los sale papás. el decididor de la compra. ¿Quién es el decididor de la compra? ¿El papá o la mamá? No es el papá ni la mamá. El doctor. Es el médico, jóvenes. Porque la mamá y la papá ni siquiera saben qué enfermedad tiene. Imagínense que la niña o el niño está convulsionando. Va a ir corriendo el papá y la mamá a comprar a la farmacia. Es para ahí que donde sale corriendo la persona. No, va al médico. El médico o la médico, ¿verdad? Después que hace su ocultación, decide qué es lo que le debe de poner al bebé o a la bebé. ¿No? Y luego, ¿quién es el comprador? ¿Quién es el comprador, joven? Los papás. Los papás. O los que cuidan a los niños. En el caso de un orfanato, por ejemplo. Los papás son los encargados. Ellos son los que compran. ¿Y el usuario? ¿Quién es el usuario? El niño. El niño. Bah, muy bien. ¿Se dan cuenta la diferencia entre este ejemplo y el ejemplo de la bebida carbonatada? Ahí aparecen 3 personajes diferentes. Uno el decididor, otro el comprador y otro es el usuario. Y ya vamos a ver cómo es que se opera para construir la estrategia de audiencia. Porque la pregunta es, ¿a quién le mandamos la publicidad? ¿Al decididor? ¿Al comprador o al usuario? Vean la pregunta que se hace. En el caso de las bebidas carbonatadas no hay ningún problema. ¿A quién le mandamos el mensaje? A la misma persona, porque la misma persona puede ser decididor de la compra, comprador y usuario. Pero dependiendo del producto, vamos a darnos cuenta que no es así. Y que la pregunta es, ¿a quién le mandamos la publicidad? Y ahí se hace una valoración. Bueno, vean esta importancia entonces. Entonces, fíjense, hablamos de la precisión exacta del sector del público al que debe de llegar un determinado tipo de mensaje. Por eso les decía en algún momento que la publicidad no va para todos. No es cierto que la publicidad, vamos a anunciar a que todo mundo vea. No es así la cosa. Va dirigido. Otra cosa es que leamos un periódico y veamos publicidad. Así. Eso no significa que vaya para uno. ¿Sí, Daniel? Entonces, en ese caso entraría la publicidad de juguetes, porque en ese caso iría dirigido hacia el usuario, que serían los niños, pero ya el comprador y el decididor cambiaría, porque también los padres decidirían y comprarían el juguete, si fuera el caso. No, es correcto, Daniel. Y así sucesivamente es el producto, la mercancía, el servicio, el que va a determinar la estrategia de audiencia. Pero para esa estrategia de audiencia es importante comenzar a ver quién es el decididor, quién es el comprador y quién es el usuario. Que puede ser la misma persona, que pueden ser 2 personas o pueden ser 3 personas diferentes. Y luego viene la valoración.
¿A cuál de esos tres le voy a mandar la publicidad? ¿Si al decididor, si al comprador o al usuario? De nuevo, en el caso de la bebida carbonatada, se la va a mandar a todo el público, porque cualquier persona en el público es decididor, comprador y usuario. Además, es una bebida popular. No tiene exigencias de niveles socioeconómicos, que ya vamos a ver que es una variable que se toma en cuenta para ciertos productos, que vaya dirigido a un nivel socioeconómico determinado. Pero una bebida carbonatada, mire, eso no lo puede tomar alguien que vive en los tugurios, en las zonas marginales, como lo puede tomar alguien que viva allá por el Escalón, ¿verdad? Por lo tanto, no hay mucho conflicto en decidir a quién le mandamos la publicidad. Y no solo eso, en qué medio lo publicitamos, qué lenguaje ocupamos, etcétera, etcétera. Entonces decíamos, fíjense, es la precisión exacta del público al que queremos llegar con el mensaje publicitario, teniendo a la vista el total del mercado, ¿verdad? ¿Ah? Se trata de determinar al grupo de personas con quienes nos interesa comunicarnos, debido a que ellos o ellas pueden reaccionar positivamente a los estímulos del mensaje. Por eso no va para todo el mundo, jóvenes. Es para aquellos que se espera que por sus condiciones van a reaccionar positivamente. ¿Verdad? Entonces se trata de evaluar. Ese el procedimiento sería ese, ¿verdad? Se trataría de evaluar, y eso ustedes lo van a hacer, de evaluar cuál o cuáles de los caracteres es el más importante. Si el hecho de ser usuario, de ser comprador o ser decididor. Y una vez evaluados estos tres caracteres, debemos plantear una estrategia de audiencia que comprenda a uno de ellos. Es decir, al decididor, al comprador, al usuario, a uno de ellos, a dos de ellos, o a los tres simultáneamente de todos ellos. ¿Verdad? Y en otros casos se debe determinar a cuál o a cuáles debemos dirigirnos en primer término y cuáles nos interesa de manera secundaria. Vaya, fíjense esta valoración, vamos a recrearla de nuevo. Hacemos la valoración de cuál es el más importante de los tres, o en qué jerarquía de importancia los colocamos. Y luego elaboramos la estrategia de audiencia. Y esa estrategia de audiencia tiene que definir si va a uno de ellos, a dos de ellos o a tres de ellos, de manera simultánea. Y hacer otra valoración más todavía. ¿A cuál de todos ellos dirigirnos en primer término? ¿Y a cuáles de ellos dirigirnos en segundo término? Esto no se va a dar siempre, se va a dar en algunos casos. Por eso, dentro de la estrategia de audiencia, se establece, según los casos, dos divisiones. La audiencia objetivo y la audiencia subobjetivo. Audiencia objetivo y audiencia subobjetivo. Repito, la audiencia subobjetivo no siempre se va a dar. Pero en algunos casos va a suceder que uno de ellos es importante, el principal, y para ello va la estrategia de audiencia fundamental. Pero hay otro sector, ¿verdad?, que vale la pena bombardearle también esta información en segundo momento. Por lo tanto, se crea una audiencia subobjetiva. La audiencia objetivo es la parte de la audiencia donde deben centrarse en la comunicación. Y la audiencia subobjetivo es la parte de la audiencia que debe ser alcanzada
por la comunicación para predisponerla favorablemente frente a la acción de la audiencia objetiva. Fíjense bien, esa audiencia objetivo y subobjetivo. No me vayan a poner subjetiva, porque algunos ponen audiencia subjetiva. No, esa es otra cosa. Y no estamos hablando de audiencia subjetiva, estamos hablando de audiencia subobjetivo. ¿Sí, Daniel? ¿Podría repetir la definición de audiencia subobjetivo, por favor? Decíamos que la audiencia objetivo es la parte de la audiencia donde deben de centrarse las comunicaciones, y es de los tres, o los dos, o quizás uno nada más, es a los que se les va a mandar la información. Es la audiencia objetiva. Pero a veces surgen otros sectores que por alguna condición habría que predisponerlos a la acción de la audiencia objetivo, y por eso se crea una audiencia subobjetivo. Ya voy a poner ejemplos para que vean los ejemplos. No siempre va a aparecer la audiencia subobjetivo, pero en algunos casos sí. En el caso de la Coca-Cola no es necesario la audiencia subobjetivo. En el caso de las bebidas carbonatadas no es necesario eso. ¿Por qué? Porque tanto el decididor, el comprador y el usuario recaen fundamentalmente en la misma persona. Pero cuando se dispersa la importancia de esas tres características, posiblemente cabe la posibilidad, ¿verdad?, de que se construya una audiencia subobjetiva. Veamos ejemplos. Con los ejemplos vamos a quedar más claros. Eso es qué es lo que yo espero. El primer caso es alimentos para bebés entre 4 y 8 meses de edad. Fíjense, estamos hablando de un alimento de recién nacidos casi. Apenas 4 a 8 meses de edad. Imagínense la delicadeza con que se debe tratar a un niño o una niña de esas edades. En todo, entre ellos la alimentación. Veamos. ¿Quién creen ustedes que es el decididor de la compra de alimentos para bebés entre 4 y 8 meses de edad? ¿Quién es el decididor de la compra? Sí, David. Los padres. Los padres. ¿Cómo no, Wendy? ¿Quién más quiere comentar? Opino lo mismo de los padres. Los padres. Vamos a ver. En un sector de la población, los sectores más marginados, más pobres, que no tienen acceso o no tienen la cultura, porque a veces acceso hay, por ejemplo, ir a los centros públicos hospitalarios, ¿verdad? A partir de su condición de pobreza, a veces le dan lo que sea al pobre niño, ¿verdad? Hay niños y niñas que sobreviven en los primeros días, no solo con la leche materna, que es lo fundamental, ¿verdad?, de la alimentación, sino que les empiezan a dar agüita de arroz, agüita de masa de maíz. Bueno, la pobreza lo lleva a eso. Pero esa no es la regla, jóvenes. La regla es que debemos de estar en manos de un médico, y no cualquier médico. Es un médico pediatra. Fíjense. Entonces, la inmensa mayoría de la población, incluso en países como los nuestros, va al médico pediatra, privado o público, en la unidad de salud, en maternidad, en el hospital de maternidad o en cualquier otro hospital público. Y el que decide por la delicadeza de los alimentos, ustedes saben que un niño o una niña no se le puede dar cualquier comida.
Los cítricos, por ejemplo, no se le pueden dar a algún recién nacido. Ciertas frutas no se le pueden dar. Ya no se diga carne, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, el decididor de la compra normalmente es el médico pediatra que atiende a la bebé o al bebé. Es el que le dice, mire, le va a dar esto, le va a dar lo otro. Tiene que comenzar en tal fecha, a tales meses, con tal alimento. Porque la madre y el padre generalmente no tiene el conocimiento médico para determinar qué es lo que se le va a dar, además de la leche. Ya dije que la leche materna es la fundamental. Pero ¿qué más darle al niño o a la niña? Cuando ya va pidiendo otras cosas. La Coca-Cola se le va a poner en la boca. ¿Ah? Bebidas carbonatadas. ¿Qué es lo que se le va a dar? No, fíjense, no puede ser que quede en manos de los padres y las madres. Es un médico pediatra. Es el que decide. Ahora, ¿quién es el comprador? Los padres. Los padres, la mamá, el papá, un pariente cercano, o en el caso de personal de servicio. Si el niño o la niña está en el hospital, por ejemplo, queda en una incubadora después de nacer, bueno, son el personal de servicio del hospital o de un orfanato. Esos son los compradores. Y el usuario, por supuesto, es el bebé, la bebé. Vaya, frente a este panorama, que ya se definió quién es el decididor, quién es el comprador y quién es el usuario, se pasa a hacer una valoración. Es decir, se Bueno, jóvenes, tuve un problema de aquí eléctrico y se me fue la señal. Pues ya nos escuchamos, ¿verdad? ¿Me escuchan, jóvenes? Quiero saber si me escuchan. Sí, licenciado. Ok, muy bien. Tuve un problema aquí con la conexión eléctrica. Entonces decíamos, en este proceso de análisis para construir una estrategia de audiencia, ya ponderamos la importancia, ¿verdad?, de los tres sujetos. Y en el orden de importancia, entonces tenemos, fíjense, primero al decididor, ¿verdad? Es el decididor.
Es el médico que indica la marca y el tipo de alimentos que debe darse a la bebé o al bebé. En el grado de importancia no es la mamá, el papá, menos el niño, ¿verdad? La niña, ¿verdad? El niño y la niña es importante en cuanto que es el sujeto al que se le va a aplicar el alimento. Pero no tiene importancia desde la perspectiva de comunicación publicitaria. Entonces, en el grado de importancia está el decidor. El consumidor, el bebé, ya dije que puede llegar a rechazar el alimento, ¿no? Indicado porque puede rechazar el alimento que indica el médico. Pero ¿esto qué hace? Que provoca una nueva consulta sobre el tema. El papá y la mamá van de nuevo al médico pediatra. Es decir, no se sale de la mano del pediatra. Y por último, el caso del comprador, que es un mero agente de compras, sin poder de decisión, no tiene poder de decisión. Fíjate, no hay poder de decisión ahí. No hay. ¿Qué es lo único que hace? Comprar. Pero eso no es tener decisión de compra. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el sector que incluiríamos en la estrategia de audiencia? Según ustedes, ¿cuál sería? ¿A quién le mandamos la publicidad? Los escucho, jóvenes. No creo que sea muy costoso definir. ¿Sí, Alba? Yo pienso que en ese caso entonces se le tendría que enviar a los médicos pediatras. Incluso creo que los proveedores a ellos mismos les llevan leches, muestras y todo eso. O sea, es con ellos con quien tienen, porque muchas veces donde hay un consultorio hay una farmacia. Entonces de ahí mismo también te refieren. Entonces creo que tal vez serían ellos. Es correcto, Alba. Es correcto. ¿A quién va la publicidad? Al médico pediatra. Por eso es que, fíjense bien, porque también esto nos va a determinar qué medios ocupar. ¿En qué medio se va a salir la publicidad? Si va al pediatra, no va a aparecer ese alimento especializado para niños, no va a aparecer en la prensa escrita, no va a aparecer en la radio, no va a aparecer en la televisión, porque la radio, la televisión y la prensa escrita es para el público en general. Si fuera para la madre, quizás sí, el padre, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Entonces quiere decir que va para el médico pediatra. Y de una vez digamos que el medio que se va a utilizar es un medio especializado. Hay revistas especializadas. Si ustedes van a un consultorio, a veces se encuentran revistas especializadas. Y como dice Alba, los vendedores llegan al médico para que el médico recete ese alimento. Dan muestras incluso al médico. Lo mismo pasa con los medicamentos especializados. Los genéricos. Bueno, en nuestra sociedad, nuestra sociedad es muy liberal en eso y a veces irresponsable, porque hay una cantidad de medicamentos que se venden ahí al libre albedrío, ¿verdad? En las farmacias o en la calle. Y que en otros países no es así. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con antibióticos. Por el papel del antibiótico en la salud pública. Que si bien puede atacar ciertos virus, ¿verdad? Pero tiene efectos también negativos. Entonces los prescribe un médico. Entonces, hay productos que en este caso, bueno, estamos hablando de alimentos, pero también voy a agregar medicamentos especializados. Es los médicos. Y en este caso en particular, como estamos hablando de un producto para bebé, estamos hablando de médicos pediatras. Entonces decíamos, es el médico, ¿verdad? El consumidor queda fuera, ¿verdad?
vamos a incluir entonces vamos a incluir únicamente al médico, porque es el factor preponderante en el proceso y es el único que puede modificar la actitud del comprador. Es el único que le puede decir, pues no, mire, cómprele este otro producto. El otro factor de rechazo, en el caso del usuario, el bebé, está en este caso, en este ejemplo, fuera del alcance de la comunicación publicitaria. Y por ello va a resultar inoperante, ¿verdad?, pretender hacer comunicación publicitaria con el bebé. No, eso sería ilógico, ¿verdad?, hacerlo. Y como ya dijimos, en el caso del comprador, es un sujeto pasivo frente a la decisión de compra. Y por lo tanto se descarta también en la publicidad. Y la estrategia de audiencia puede enunciarse de la siguiente manera. Entonces voy a hacer un enunciado de estrategia de audiencia. Fíjense, audiencia objetivo, por ahí vamos a comenzar. Hombres y mujeres que sean médicos pediatras o neonatólogos. El neonatólogo es una especialidad de médico que atiende a los recién nacidos. Entonces, vuelvo a señalar, audiencia objetivo, hombres y mujeres que sean médicos pediatras o neonatólogos en ejercicio de la profesión y especialidad y que ejercen su actividad en todo el país. Podríamos decir que ejerce su actividad en San Salvador, Santana, San Miguel, en el caso de El Salvador, de nuestro país, que es tan pequeño y que están concentrados en estos lugares, están concentradas la mayoría de estos servicios. Pero es tan pequeño nuestro país que podríamos decir que ejerce su actividad dentro del país. Para ello va a ir la publicidad. Ahora bien, fíjense, en este caso particular, por las características del usuario, por las características de los decididores de compra, fíjense, aparece una audiencia subobjetiva. Es decir, aquellos que en segundo término se les va a mandar también la publicidad. Y la audiencia subobjetivo la podemos plantear de la siguiente manera. Hombres y mujeres que cursan los 2 últimos años de medicina o médicos que se especializan en pediatría y neonatología y realicen estudios en cualquier universidad del país. Vaya, fíjense. En este caso en particular, repito, aparece la audiencia subobjetivo. En el caso de las bebidas carbonatadas, no es necesario audiencia subobjetivo. Basta con la audiencia objetivo, donde hay las 3 características recaen en una sola persona. Pero en este caso no. Además, hay un sector en el campo profesional que se está preparando para ejercer esta profesión. Y por lo tanto, a este sector que está preparándose, hay que empezar a mandarle información también. Para irlo informando o predisponiendo a que existe ese producto y que puede ser empleado para los bebés. Vaya, preguntas. ¿Se comprende hasta hoy lo que estamos haciendo? ¿Se comprende, jóvenes? Sí, Andrea. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para ver si me quedó claro. Entonces, se podría decir que las audiencias subobjetivo sería, en este caso, el bebé. No. Cuando hablamos de audiencia objetivo o audiencia subobjetivo, nos estamos refiriendo al sector de la población que por sus características va a ser el sujeto o los sujetos de la comunicación publicitaria. Es decir, a quienes les vamos a mandar la publicidad. Estamos haciendo estrategia de audiencia para una campaña publicitaria.
Por lo tanto, definiendo el sector al que le vamos a mandar la información. En este ejemplo de los alimentos para bebés entre 4 y 8 meses de edad, la audiencia objetivo, ya dijimos, recae en los médicos pediatras y neonatólogos. Y la audiencia subobjetivo en todos aquellos que están estudiando, que ya van avanzados en la medicina general o están son médicos ya, pero que están especializándose en este caso, de pediatras o neonatólogos. Como están ahí y van en ese camino, había que predisponerlo, había que mandarle información, que estén ya sabidos de que existe esa mercancía, que existe ese producto, que en este caso, del ejemplo, son alimentos para bebés. Entonces la publicidad va a ir, en primer lugar, a los médicos natólogos, neonatólogos y pediatras, y en segundo lugar, a estudiantes de medicina bien avanzados o que son médicos ya, pero que están estudiando la especialidad de pediatría o neonatología. El bebé, la bebé, no tiene capacidad de interactuar en la comunicación publicitaria. ¿Sí, Andrea? Y a los padres, en este caso, la publicidad, ¿cómo los ve? A los padres los ve como ejecutores de la compra nada más, que no tienen decisión. Porque mira, cuando hablamos de decisión, estamos hablando de decisión con relación a qué alimento darle a los bebés. Y esa decisión no la tienen los padres. Lo único que tiene el padre o la madre o el encargado en una institución es el acto administrativo de ir a comprar. Nada más. Y ese es un acto pasivo. Porque va a comprar a partir de una orientación dada por un médico pediatra o neonatólogo. Es pasivo. El activo es el médico, porque es el que decide la compra. El padre, la madre no decide la compra, lo que hace es ir a comprar. Es como que lo mandan a hacer un mandado. Es como cuando uno está pequeño, va en la familia y viene la mamá, el papá le dice, anda a comprarme tomates a la tienda, ¿verdad? El que va a comprar es simplemente va a comprar nada más. No. El que decide, en este caso, irle a comprar tomates para la comida es la mamá, el papá. ¿Verdad? Sí, Alba. Sí, usted dijo que el comprador y el usuario entonces quedan descartados en la publicidad. ¿Esto aplica solo el ejemplo o en general? No. Bueno, gracias, Alba, por tu pregunta. No. Esto aplica en este ejemplo en particular. Estamos hablando de alimentos para bebés de entre 4 y 8 meses de edad. Solo para esto. En el caso de la Coca-Cola, que por ahí comencé hablando, o bebidas carbonatadas, fíjense, allí el usuario, el decididor y el comprador suele ser la misma persona. Por lo tanto, la publicidad está abierta. La vemos en la radio, la televisión, la vemos en los periódicos. Pero bebidas, pero alimentos para bebés, no la vemos en televisión, no la vemos en periódicos, no la vemos en la radio. Porque sería un desperdicio de recursos poniendo una publicidad que no va directa al médico pediatra. ¿Cómo garantizar que llegue al médico pediatra? Hay revistas especializadas. O hay formas de comunicación muy particulares, un brochure, por ejemplo. Y eso, el vendedor, el promotor de las ventas, van y visitan al médico.
Y le dejan la información y le dejan muestras. Y además es una publicidad muy especializada. Porque hasta eso vamos a ver en la estrategia de audiencia. ¿Sí? La información que le llega al médico para tratar que el médico recomiende un producto de alimentos para bebés, ¿ah? Tiene que llevar referencias mucho más serias, incluso con datos más científicos. No va así para venderle Coca-Cola. Para venderle Coca-Cola o cualquier otra bebida carbonatada no es necesario que le... Es más, la persona no está educada, ¿verdad?, para escudriñar cuáles son los componentes de las bebidas carbonatadas, en qué proporción están los componentes de las bebidas carbonatadas. Algunos se asustarían cuando ven cuántas cucharadas de azúcar lleva, por ejemplo, la Coca-Cola. Y el daño que se hace, por ejemplo, por tomar Coca-Cola u otras bebidas carbonatadas. Pero eso pasa inadvertido para el público. Es un público generalizado. No, en el caso esta publicidad especializada, con información, con mayores referencias objetivas, ¿verdad? Lo requiere el producto para ser diferente. Y el medio que se va a ocupar es diferente. El mensaje es construido de otra manera. Cambia, ¿verdad? Cambia. Entonces estamos hablando de, ustedes, por ejemplo, a partir del producto que se va a anunciar en sus anuncios, van a hacer este ejercicio. ¿Quién es el decidor? ¿Quién es el comprador? ¿Quién es el usuario? Luego valoran la importancia. Y a partir de la importancia, determinan la estrategia de audiencia objetiva y valoran, si es necesario, una estrategia de audiencia subobjetiva. Bueno, como el tiempo ya prácticamente se nos ha ido, está por irse, quisiera saber si hay otra pregunta, ¿verdad? Porque más adelante vamos a continuar con otros ejemplos. Y se van a dar cuenta que cada producto que vamos a ver en los ejemplos va a variar. ¿Quién es el decidor, quién es el comprador y quién es el usuario? Y por lo tanto va a variar la estrategia de audiencia. O si hay estrategia de audiencia objetiva y subobjetiva. Bueno, ¿algo más, jóvenes? Bueno, si no hay preguntas, espero para hoy y mañana que me manden a mi correo. Sí, Georgina. Lick, yo tenía una pregunta con respecto al trabajo. Dime. En el caso que nosotros elijamos el spot publicitario, ¿el análisis lo haríamos en general del spot o escena por escena tendríamos que ir analizando? Mira, cuando dicen en general no estoy claro si te comprendo bien. No, ustedes van a hacer un análisis. ¿Qué es un análisis? Un análisis es una descomposición del todo en sus partes. ¿Cuáles son las partes? Los elementos que les he puesto que verifiquen si hay o no hay. Entonces, en el caso de un spot, hay que llevarlo con cuidadito, ¿verdad? Hay que ir haciendo pausas para ir viendo detalles. No se puede ver de un solo. Bueno, es recomendable ver un par de veces, quizás, el spot todo, ¿verdad? Claro que sí. Pero cuando ya entramos a verificar los elementos que vamos a destacar, tenemos que ir haciendo pausas. E ir viendo qué elementos de esto hay ahí. Por ejemplo, ¿qué teoría de la motivación se utilizó? Para tener claridad de cuál es la teoría de la motivación, habría que sí ver todo el material. Porque pueden haber elementos de motivación en todo el material. No que dure el material. Entonces van a tener que ver varias veces el material. Por eso les he determinado un solo spot. Y otros pues tienen la opción de
diversos anuncios. ¿Verdad? Bueno, jóvenes, buenas tardes a todos y a todas. Hemos concluido esta jornada y nos vamos a ver el próximo jueves. Pasen buenas tardes. Gracias, Lick. ¿Cómo no? A la orden. Sí, Michelle. Sí, licenciado, le quería comentar que ya me habían aprobado el diferido. Entonces yo le había escrito a usted en el correo y le mandé la prueba de que me habían aceptado. No sé qué día. ¿Cómo no, Michelle? Yo ya recibí también la notificación. Vamos a ponernos de acuerdo para los últimos días. Generalmente las reposiciones de esta naturaleza las hago casi al final del ciclo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay otros que de pronto aparecen también haciendo la misma solicitud y ahorramos tiempo, ¿verdad? Entonces yo te voy a señalar, ya te tengo anotado y te voy a señalar cuándo vamos a hacer el examen. ¿De acuerdo? Sí, está bien, me parece, licenciado. Gracias. ¿Cómo no? Sí, Rebeca. Y comentarle que ya le enviamos el correo de nuestro grupo. Elegimos el spot publicitario y ahí enviamos unas opciones. No sé si nos podría contestar. ¿Cómo no? Más tarde voy a revisar eso. Yo, al transcurso del día, voy a estar revisando y le voy a estar mandando los vistos buenos. ¿De acuerdo? Vaya, Lick, muchas gracias. ¿Cómo no? A la orden.